Los árboles murmuraban con el aliento del viento y un pájaro cantaba con algarabía entre las hojas de un árbol frondoso, escuchándose las palabras resonar en el silencio de las multitudes. Si bien era hermoso el panorama, estaba el maestro entre la muchedumbre dando su cátedra, cuando de pronto, irrumpiendo abruptamente en el acto, le hicieron presente a una mujer que traían arrastrando de los cabellos. Apretando los párpados y mostrando los dientes, con una mueca muda expresaba su impotencia y su semblante marchito, adueñándose de sus gestos para usurpar su belleza y dejar en su lugar el rostro mismo de la desgracia. Con las rodillas y los codos ensangrentados, sus viejos atuendos yacían rotos. Envuelto su rostro en lágrimas, sollozando, exclamó misericordia a las plantas de aquel hombre de virtud, mientras que con sus manos se aferraba a sus túnicas, como quien busca atrapar envolviendo sus manos vergüenza ajena. Mas aún recibió compasión y la miró con los ojos con los que jamás la habían visto, desbordando un amor radiante a través de sus pupilas, como si valorase en su existencia la existencia de Dios mismo, como si aquella mujer que había errado no fuese algo más que víctima de las circunstancias. Asimismo, le extendió su mano invitándola a levantarse. «Esta mujer es acusada de haber cometido adulterio», dijeron con una risa sarcástica, a lo que un pérfido hombre añadió: «Y como dice la ley de Moisés, debe pagar por su inmoralidad. ¿Qué aconseja, buen maestro, que hagamos con ella?», preguntó con una sonrisa desencajada. Las manos de aquellos hombres empuñaban con fuerza las piedras, esperando ansiosos el momento de poder deshacerse de ellas, a lo que el maestro respondió: «Lejos de maldecir un hecho justificable de agresión, a menudo el hombre debería de agradecer a sus razones por atenuar sus primitivas reacciones con un pretexto. Más aún hay algo grande que puede hacerse con ella, y es precisamente ahí donde yace la grandeza de todo ser humano. Se llama perdón. ¿Estás insinuando que debemos ignorar la ley de Moisés y pasar de largo ante las faltas de esta prostituta?», le preguntó el sacerdote, a lo que Yahshua respondió: «La ley fue dada por Moisés para embridar la voluntad cual si fuese un caballo alebrestado y enderezar sus pasos a través de la fuerza hacia el camino de la rectitud. Empero aquel que camina en amor al prójimo, a tal hazaña acredita algo más que un respeto ajeno, acredita gozo y dicha. Mientras el sendero hacia la rectitud se camina con miedo, porque miedo es lo que posee aquel que cuida sigilosamente sus pasos, con la razón de evitar las posibles consecuencias de sus errores. El segundo camina con algo más que valor, camina con gozo y camina con dicha. Esa es la diferencia entre ser noble y ser recto». ¿Estás diciendo que pasemos sobre el régimen de nuestras costumbres? ¿Y cómo pues aprenderá la lección?, añadió con enfado aquel sacerdote. «¿Qué puede aprender aquel que crece entre maltratos?», preguntó con seguridad el maestro. «Más aún que el resentimiento, la impotencia o la desdicha». En ese momento la cogió con sus brazos. Aquel que desvía sus pasos por el sendero de la rectitud es aún más digno de amor, para recordarle con acción viva que es precisamente este sentimiento, más que una dádiva, una recompensa que se recibe a sí misma, más que una virtud, una forma de vivir que permite ver todo con algo más que un gran respeto, con amor. Después de eso, soltaron las piedras. Muchos de entre ellos se sintieron más molestos que ofendidos por su corrección, pues en su sedienta intención de alimentarse con morbo de la desgracia ajena, más que un espectáculo frustrado, a su parecer solo recibieron palabras. «¿Qué tan frustrante puede ser su cruel deseo?», preguntaba Yahshua a la mujer. «Si en su ceguera ya han arrojado la primera piedra, aquella que golpea la dignidad, se llama crítica y prejuicio. La segunda es la soberbia, que se impone a lo que hacen o piensan los demás, como intentando de que abandonen ser ellos para comenzar a ser ustedes. Y la tercera es más peligrosa aún, se llama ira.
y es una amenaza. Surgida por la misma razón, en ocasiones desconoce incluso los rostros de los cercanos. La mujer se soltó en llanto y le dijo: «Maestro, no soy digna de la importancia que me has dado, pues solo soy una mujer adúltera mal vista por Dios». En aquel momento el maestro interrumpió lo que decía y añadió una pregunta. «¿Quién conscientemente tragaría excremento, mujer?», exclamó con una mirada compasiva, como quien pretende alumbrar en las tinieblas a aquel que tropieza siempre con la misma piedra. «Entonces, ¿por qué rumiar con el pensamiento sucesos tortuosos?», añadió, «así como quien se alimenta de un pasado muerto, ignorando su naturaleza necrófaga, no es capaz de ver que a sus espaldas trae algo más que una sombra arrastrando en el suelo. Trae un cadáver. He ahí la razón de su cansancio, he ahí la razón de su fatiga desmesurada». Una vez dicho esto, la mujer se secó las lágrimas de los ojos, quienes aún yacían rosados, y como quien desea entregar algo más que gratitud, bastase con una mirada para decirle gracias. Entonces se dio media vuelta, sacudió sus rodillas y siguió su camino. Una prostituta fue testigo de aquel acto, viendo su esplendor algo más maravilloso que un milagro, porque más valiosa es aún la benevolencia humana, pues quien se desnuda del prejuicio no hace distinción alguna entre los que le rodean. A ese asemeja a un niño, porque solo un niño puede ver una flor chica o grande, y sin embargo, ante sus ojos sigue siendo una flor, aunque a veces en su tallo tenga espinas. Así el hombre sabio no hace distinción alguna entre los que le rodean, e incluso toma por igual a quienes se han corrompido en su propia naturaleza, con sus instintos descoyuntados. ¿Entonces Dios ama también a quienes, inclinados por sus impulsos, se entregan al placer de la carne?, preguntó la prostituta, y ventajándose sobre su silencio continuó: ¿puede este Dios de misericordia amar también a una ramera que ha vendido algo más que su cuerpo, también su dignidad y su pulcritud, tan solo por un puñado de monedas? Y Yahshua preguntó: «¿Cuál es tu nombre, mujer?». A lo que la prostituta respondió: «Me llamo Mariam de Magdá y llevo por oficio ser prostituta». Era una mujer hermosa de cabello rizado, negro como negro es el color de las tinieblas, más aún si hay ignorancia, y sus ojos eran grisáceos, mas no eran hermosos, porque nunca es hermoso mirar la vida de ese color. Tenían aproximadamente como unos 34 años, y su altura era una altura promedio de unos 65. Yahshua se acercó y la tomó de las manos, y ésta no se sintió ofendida o acosada, porque su mirar le inspiraba una confianza que ningún hombre le había dado, pues entre tantos que conocía, quizá este era el único que, más allá de un voluptuoso cuerpo, solo veía a un ser humano. «En verdad te digo, Mariam», exclamó, «que la pulcritud es una virtud que no se lleva en el cuerpo, sino en la forma de pensar, porque aquel que se entrega tanto a sus impulsos como el placer de la carne, así como quien ingresa a una cueva que después se es sellada por un derrumbamiento, acostumbrado a su esclavitud, se consuela con solo ver los escasos rayos de luz que se filtran entre los pequeños espacios de piedra a piedra, ignorando por su capacidad de ver más allá de lo que obstruye su vista, que allá afuera hay un sol irradiando la luz del día, asimismo como aquel sol, del que no puede verse sino una mínima parte de él. Mientras no se halle cómo remover esas piedras, se acostumbrará a ese pequeño mundo esperando la muerte. Sin embargo, se hace falta algo más que fuerza en los músculos para poder removerlas. Se hace falta voluntad de amor para cruzar al otro lado y ser digno de recobrar su libertad. Y así como aquel astro que brilla imperioso en las alturas, aún con más altitud que cualquiera de las aves, es la felicidad del espíritu, que no hay satisfacción material y de este cuerpo que se le compare. Aquel que confunde la felicidad con la simple estimulación de sus terminaciones nerviosas no peca por seguir un acto natural como lo es el instinto, sino por no ver la riqueza que realmente posee, y por menospreciar con desdén su atención, pasando de largo y desapercibido, sin lograr ver o valorar su magnificencia
creyendo que lo primero es lo único que posee. No peca por ser astuto como los lobos, que al ser astuto se dirige sigilosamente hacia su alimento, sino por ser un manso cordero, que al ver su alimento y cegado por su ingenuidad, muere de hambre en la pradera. Pues qué alimento puede nutrir al alma aún mejor que el suculento sabor que yace en la mesa de los hombres ricos. Es lo que piensa conformándose con tan poco, tan solo con los efímeros placeres de este mundo. Y sin embargo, quien escucha el sonar de la puerta y decide abrirla, se sorprenderá que es Dios quien lo invitará a comer, paradójicamente solo aquel que posea una inconformidad, la más valiosa que cualquiera de las de su género, aquella que es aguerrida, como aquel buscador de tesoros que sale solo en búsqueda de los más valiosos de su vida, haciendo a un lado toda insatisfacción que no sea la misma por la misma. Mas no te diré aún que sigas mis pasos, sino los de la virtud de ser tan humano. He ahí el verdadero camino de la verdad y de la vida. Justo en ese momento, al terminar su sermón, llegó Caifás con un rostro indignado, esperando con sus palabras recobrar la razón de las creencias de sus antiguas costumbres, y entonces abogó por ellas. ¿Acaso no es una deshonra para la virtud que un hombre que presume revestir con ella siempre la desnudez de sus actos esté siempre rodeado de profanos entregados al vicio de la inmoralidad, como lo son las prostitutas y los ladrones? Entonces Mariam se levantó de la piedra en la que estaba sentada, agachó la mirada y pasó entre los dos. Se retiró con una profunda tristeza que mantenía su rostro agachado, con la mirada anclada al suelo, asimismo como quien se avergüenza de ser lo que es, dando así la razón a quienes le juzgan injustamente. Yahshua miró a Caifás y le puso su mano en su hombro. Mirándolo de frente le dijo: ¿acaso no es deshonroso hablar de los errores ajenos? Como el veredicto del prejuicio en boca de aquel que presume hablar siempre con sabiduría para esconderse en los errores de los demás, así como también una mano señala y distrae los ojos que yacen hambrientos de comer excremento para sentirse indignados. Aquel que habla mal de los demás, añadió, apuntando con el índice del prejuicio sus errores, es porque teme y distrae para que no miren y hablen mal de los que le corresponden a sus propias manos. ¿Acaso ya olvidaste cuando contrataste sus servicios y ni siquiera le pagaste? Eso es una calumnia, respondió indignado Caifás. Yo jamás he intimado con una prostituta. A lo que Yahshua respondió: ¿acaso no es buscar intimar, como quien lo hace con depravación cuando se busca percutir el nombre de todo aquel que se deja y lo pisan, para encontrar en su humillación, añadió, un placer aún más vil que el placer de la carne, como quien compra con sus maltratos la gran pobreza de su espíritu?